Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Había estado viajando por la selva durante días, buscando un lugar donde descansar y reponer mis provisiones. Finalmente, después de horas de caminar, llegué a un pequeño pueblo rodeado de palmeras y casas de madera. Al principio, el pueblo parecía tranquilo y pacífico. Los habitantes me saludaron con sonrisas y me ofrecieron comida y refugio. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. La comida que me ofrecieron era extraña y tenía un olor desagradable. Y cuando intenté preguntarles sobre la comida, ellos se rieron y me dijeron que era carne especial. Esa noche, mientras estaba durmiendo en una de las casas del pueblo, escuché un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera moviéndose alrededor de la casa, y luego escuché un gemido débil. Me levanté de la cama y miré alrededor de la habitación, pero no vi nada. Sin embargo, el ruido y el gemido me hicieron sentir incómodo y decidí investigar más. Salí de la casa y comencé a caminar por el pueblo. La luna estaba llena y iluminaba el camino, pero el pueblo parecía desierto. De repente, escuché un ruido detrás de mí y me di la vuelta. Vi a uno de los habitantes del pueblo, un hombre alto y delgado con ojos salvajes. Estaba desnudo y cubierto de sangre, y en sus manos sostenía un trozo de carne humana. Me di cuenta de que el pueblo era caníbal, y que habían estado comiendo carne humana todo el tiempo. Me sentí aterrado y decidí escapar del pueblo lo más rápido posible. Corrí hacia la selva, con el hombre caníbal detrás de mí. Escuché sus gritos y sus risas, y supe que si me atrapaban, estaría condenado. Corrí durante horas, hasta que finalmente llegué a un río. Me lancé al agua y comencé a nadar, sabiendo que el río me llevaría lejos del pueblo caníbal. Después de nadar durante un rato, llegué a la orilla opuesta del río. Me sacudí el agua y comencé a caminar, sabiendo que había escapado del pueblo caníbal. Pero la experiencia me había dejado marcado. Me di cuenta de que en el mundo hay lugares y personas que son capaces de cometer actos terribles, y que siempre debemos estar alertas y preparados para defendernos. Años después, todavía recuerdo la noche en que escapé del pueblo caníbal. Recuerdo el miedo y la adrenalina que sentí mientras corría por la selva, y la sensación de alivio que sentí cuando finalmente llegué a la orilla opuesta del río. La experiencia me enseñó que la vida es frágil y que siempre debemos estar preparados para enfrentar cualquier situación. Y también me enseñó que, a veces, la única forma de sobrevivir es escapar. Después de escapar del pueblo caníbal, me encontré en un estado de shock y confusión. No podía creer lo que había visto y experimentado. Me sentía como si hubiera estado viviendo en una pesadilla y no podía despertar. Me tomó varios días para procesar todo lo que había sucedido. Me encontré caminando por la selva, sin saber hacia dónde iba o qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que alejarme del pueblo caníbal y encontrar un lugar seguro donde pudiera recuperarme. Finalmente, después de varios días de caminar, llegué a un pequeño pueblo en la selva. Era un lugar tranquilo y pacífico, con personas amables y acogedoras. Me recibieron con brazos abiertos y me ofrecieron comida y refugio. Me quedé en el pueblo durante varias semanas, recuperándome de mi experiencia en el pueblo caníbal. La gente del pueblo fue muy amable conmigo y me ayudó a superar mi trauma. Me enseñaron a hablar su idioma y me mostraron sus costumbres y tradiciones. Pero a pesar de la hospitalidad del pueblo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Me sentía como si estuviera viviendo en una burbuja, y que en cualquier momento, la burbuja podría estallar y revelar la verdad. Un día, mientras estaba caminando por el pueblo, vi a un hombre que me pareció familiar. Era un hombre alto y delgado, con ojos salvajes y una sonrisa cruel. Me di cuenta de que era uno de los habitantes del pueblo caníbal. Me sentí aterrado y me di la vuelta para huir. Pero el hombre me llamó y me dijo que no tenía que tener miedo. Me dijo que él había escapado del pueblo caníbal y que había estado viviendo en el pueblo durante varios meses. Me sentí confundido y no sabía qué creer. ¿Era posible que este hombre hubiera escapado del pueblo caníbal y que estuviera viviendo en el pueblo? ¿O era solo una trampa para atraerme de nuevo al pueblo caníbal? No sabía qué hacer, así que decidí hablar con los líderes del pueblo. Les conté lo que había visto y les pregunté si sabían algo sobre el hombre. Los líderes del pueblo me miraron con sorpresa y me dijeron que no sabían nada sobre el hombre.
Me dijeron que no había nadie en el pueblo que se pareciera a la descripción que les había dado. Me sentí confundido y no sabía qué creer. ¿Era posible que los líderes del pueblo estuvieran mintiendo? ¿O era solo mi imaginación que me estaba jugando una mala pasada? No sabía qué hacer, así que decidí investigar más. Comencé a hacer preguntas a la gente del pueblo y a buscar cualquier pista que pudiera llevarme a la verdad. Pero cuanto más investigaba, más confundido me sentía. No podía encontrar ninguna pista que me llevara al hombre que había visto, y no podía encontrar ninguna explicación para lo que había sucedido. Finalmente, después de varios días de investigar, decidí dejar de lado el misterio y seguir adelante con mi vida. Me di cuenta de que no podía cambiar el pasado y que no podía hacer nada para cambiar lo que había sucedido. Así que decidí seguir adelante y encontrar un nuevo propósito en la vida. Me quedé en el pueblo y comencé a trabajar como maestro en la escuela local. Me enamoré de una mujer del pueblo y nos casamos. Tuve hijos y una familia. Pero a pesar de que mi vida había cambiado drásticamente, nunca pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Me sentía como si estuviera viviendo en una burbuja, y que en cualquier momento, la burbuja podría estallar y revelar la verdad. Y entonces, un día, recibí una carta en el correo. La carta era de un hombre que se llamaba a sí mismo el hermano. La carta decía que él había estado observándome durante años y que sabía todo sobre mi pasado. La carta también decía que él había estado esperando el momento adecuado para revelar la verdad sobre lo que había sucedido en el pueblo caníbal. Y que ese momento había llegado. Me sentí aterrado al leer la carta. No sabía quién era el hermano.